Buen día, espero que estén muy bien. Un traductor o cualquier persona que se enfrenta al hecho de tener que aprender una lengua nueva o un lenguaje de especialidad dentro de esta lengua, por ejemplo, el tener que trabajar con un lenguaje de alguna carrera como ser como el médico o un abogado o ingeniería o la que sea, esa persona que se enfrenta a este nuevo conocimiento de aprender este lenguaje se enfrenta al gran problema del tener que adquirir el léxico o las palabras propias de este lenguaje. Por ejemplo, el que trabaja con la medicina tiene que aprender el nombre de medicamentos, de estructuras anatómicas, de tratamientos, una infinidad de términos con los cuales tiene que recibir una formación académica. En el caso de un traductor, que en el mejor de los casos, si esta persona tuviera el conocimiento, pues su trabajo de traducir un documento médico sería sencillo. No obstante, en la realidad de los casos, en la mayoría de ellos, esos traductores no son especialistas realmente de ese ramo, sino que son profesionistas que trabajan la traducción invariablemente del tema que les toque trabajar. Es por ello que, ante la carencia de este conocimiento, todo traductor debe documentarse para conocer los términos o las palabras que desconoce, comúnmente a partir de diccionarios. O si tienen la fortuna de consultando a algún especialista que les pueda resolver la duda que tengan. Sin embargo, hay un problema con los diccionarios. Es decir, los diccionarios, si hacemos una búsqueda, por ejemplo, si queremos traducir la palabra manejar al inglés, van a pasar dos cosas al utilizar diferentes herramientas de investigación como diccionarios. La primera de ellas es que para cualquier palabra, muy probablemente vamos a encontrar diferentes posibles traducciones. Por ejemplo, aquí la palabra manejar puede ser handle, manage, manipulate, fly, will. Y pues esto, cuando estemos traduciendo, ¿cómo vamos a decidir cuál es la palabra correcta? Todas significan lo mismo si nos fijamos, pero realmente no. O, otro caso, que nos diga, sí, claro, los equivalentes posibles para esa palabra, nos den ejemplos de cómo se usa, pero no nos dice en qué rama el conocimiento o lenguaje de especialidad se utiliza esa palabra. Entonces ahí está un gran problema, que tenemos una gran cantidad de equivalentes para traducir una palabra, pero realmente no sabemos cómo utilizarla, ni dónde. Y ese es el gran problema al que se enfrentan los traductores, que por cierto muchos investigadores del lenguaje especializado mencionan como un problema importante, porque sí, hay muchas herramientas que dicen qué significa una palabra en otra lengua, pero no te dan ejemplos de cómo se usa o no te dicen en qué lugar se utiliza esa palabra. Por eso es importante el uso del corpus lingüístico. Voy a insistir. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que uno puede compilar al buscar textos del campo que estamos trabajando, en el cual vamos a encontrar la terminología que se usa realmente y, por supuesto, vamos a ver ejemplos de cómo se usa esa palabra. Datos que muchos diccionarios no nos dan hasta este momento. Entonces, es por eso que hoy vamos a regresar con Anchor para utilizar las últimas dos herramientas que nos falta por ver, que son la de Collocates y la de Clusters. En la práctica pasada, en el video anterior, vimos cómo crear una lista de palabras clave del lenguaje que estamos investigando. Recordando, esto es para que conozcamos la terminología que usan los especialistas del campo que estamos trabajando. ¿Okay? En este caso, este es un corpus de textos de medicina, específicamente de la gastroenterología. Por lo tanto, las palabras clave que encontramos pues son palabras que son las más comunes en este campo del conocimiento. Entonces, un traductor, mi recomendación cuando tengamos que trabajar con cualquier tipo de documento, queremos conocer rápidamente el lenguaje que se utiliza, creemos un corpus o busquemos un corpus sobre el tema que estamos trabajando, o tengamos la lista de palabras clave, y bueno, y sigamos el siguiente paso, porque con esta lista solo tenemos esta lista de palabras, pero falta el siguiente paso, que es saber cómo se emplea esa palabra. ¿Sí? Porque claro, en un lenguaje no hablamos con palabras separadas, sino que usamos las palabras para construir oraciones más complejas. ¿Sí? Que es lo que es básicamente una oración, un conjunto de palabras ordenadas por criterios fijos y propios de una población o un grupo que se dedica a utilizar o se comunica en este lenguaje. Entonces, la herramienta de Collocates nos va a servir para conocer todas las palabras con las cuales es más frecuente encontrar o conjugar la palabra que estamos investigando.
Para efectos de esta práctica voy a utilizar yo la palabra clave paciente para mostrar con cuáles palabras es más frecuente utilizar esta palabra. Y vamos, entonces, tomando la palabra paciente, voy a hacer la búsqueda de ella en la herramienta de Collocates. Para ello, podemos presionar la palabra correspondiente, lo que nos va a llevar inmediatamente a la herramienta de concordancia. Siempre que hacemos clic nos va a mostrar la palabra en concordancia con las oraciones en las cuales aparece. Pero si queremos buscarla en Collocates, vamos a la herramienta de Collocates presionando y ahí ya va a estar la palabra. Hacemos Start y ahí va a aparecer la lista de todas las palabras con las cuales es común que se combine esa palabra. Para efectos de practicidad te voy a recomendar que aquí abajo hagas algunos cambios o adecuaciones para que los resultados de esas palabras, si tú estás buscando las palabras más frecuentes que se relacionan con la palabra que estás investigando, estas son las que te recomiendo. Aquí presiona en la parte que dice palabra. Esto no lo muevo porque no te va a dar otro tipo de información. Aquí te recomiendo que te dirija a donde dice 1L y 1R. ¿Esto qué significa? Esto es para que el programa nos muestre la palabra que está inmediatamente a la izquierda de la palabra que estamos investigando, es decir, antes de, en este caso, paciente. Y acá en 1R, la palabra que está inmediatamente a la derecha o después de la palabra que estamos investigando. Esto es para que nos dé únicamente las palabras que están inmediatamente antes o después de la palabra que estamos buscando. Y aquí abajo, donde dice Sort By, presiona la opción frecuencia. Ahorita vamos a ver para qué sirven las demás, pero ahorita ponle en frecuencia para que te muestre todas las palabras más frecuentes con las cuales se relaciona. Y en esta que dice Min Collocate Frequency es para que tú controles una cantidad mínima de frecuencia de esa palabra. Por ejemplo, si quieras tú por palabras que aparezcan por lo menos 10 veces al lado de la palabra que estamos investigando, o 5. Esto es para garantizar que la palabra que aparezca en ese listado es más frecuente que otras. Y pues también la lista de palabras que aparezcan sea más corta que al no moverle a nada en esta. Y yo le voy a dejar en 5, con un mínimo de frecuencia de eso. ¿Qué significa todo esto? Presiona Start para que veas el resultado que te va a dar. E inmediatamente al haber hecho esos cambios, la lista de palabras que forman colocación con la palabra paciente, esto es que son las palabras que son más frecuentes de encontrar al lado de la palabra que estás investigando, pues va a ser esta. Tiene una lista ordenada por la frecuencia, es decir, de la más frecuente a la menos frecuente, que sean palabras que están inmediatamente antes o después de esa palabra que estás investigando, y siempre palabras que tienen por lo menos un mínimo de 5 de frecuencia. Esto es para garantizar, repito, que nuestros resultados sean siempre palabras que no nos quede duda que son frecuentes en su relación con la palabra que estamos investigando. Es decir, que nos aseguremos de que esta formación de palabras es usada por los que hablan el idioma o lenguaje que estamos investigando. Y bueno, ¿qué es lo que nos da el resultado? Esta lista de palabras que son más frecuentes de estar relacionadas con la palabra que buscamos, en la cual esta columna, que es la del rango, significa el orden en el cual están ubicadas las palabras, del 1 hasta donde llegó. La que dice frecuencia, aquí es la cantidad total de frecuencia de esta combinación. En el caso, la más frecuente es la palabra con 442 de frecuencia. Es decir, aparece 442 veces en nuestro corpus, esa combinación. Y luego la frecuencia L, que es la frecuencia en la que esta palabra se encuentra a la izquierda de la palabra pacientes en este caso. Y la frecuencia R, las veces que aparece la palabra con después de pacientes. Es decir, formando una conjunción o una colocación que se dice pacientes con quién sabe qué. Y esta que dice status, este es un dato estadístico que también se refiere a esta cantidad de frecuencia en la cual es posible que se encuentre esa combinación. Y con esto le damos a dejar. ¿Qué significan estos números? Es sencillo. Esto nos muestra la distribución en la cual es más común que la palabra que está aquí a la derecha se encuentre al lado de la palabra que estamos investigando. Esto quiere decir que la palabra con
indudablemente es más posible encontrarla hacia la derecha de la palabra paciente. Veamos ejemplos. Al oprimir con nos va a llevar inmediatamente a la herramienta de concordance y aquí nos va a mostrar todas las veces en que se encuentra la palabra con después de paciente, que vamos a ver que es la mayoría, y únicamente al final vamos a ver las 3 y las cuales aparecen a la izquierda. Entonces indudablemente la preposición con está después de pacientes comúnmente, y según vemos los ejemplos se utiliza comúnmente para especificar que el paciente del que se está hablando padece una enfermedad. Paciente con enfermedad hepática o con cirrosis, etc. Si quizás el resultado es un poquito más complejo, pues pudiera mover acá la cantidad para que aparezcan pues las palabras 2 a la izquierda o 2 palabras antes de la palabra que está investigando o a la derecha. Pero yo te recomiendo que comiences precisamente con aquellas que son inmediatamente antes o después de la palabra para que vayas manejando este tipo de herramientas. De hecho, estas conjunciones de la palabra que está inmediata de la que estás investigando son las colocaciones simples, pero ese es un tema que ya te hablaré en otro video. Y ya por último te mostraré la herramienta de cluster para que mires cómo funciona. Colocate y te muestra la lista de todas las palabras que se relacionan con la palabra que tú estás investigando. La herramienta cluster te va a mostrar las formaciones de esas palabras que se relacionan con la palabra que estás investigando. Presiona Start y te va a mostrar precisamente esas formaciones. Y aquí salen ya esta relación de esas palabras que viste tú en Colocate, ahora al lado tiene una formación completa. Y aquí vas a ver, pues, por supuesto, la que aparece primero, que es la de pacientes con, o otros pacientes que, pacientes cirróticos, pacientes adultos, pacientes sometidos. Esta herramienta es muy útil, sobre todo para quienes trabajan lo que es la lexicografía y creación de glosarios, para observar cómo se forman los términos completos con la palabra que estamos trabajando. Si tú quisieras ver una formación todavía más grande, con mayor cantidad de palabras, aquí tú puedes manipular esa formación. Para empezar, la cantidad mínima de cluster o la formación siempre va a ser mínimo de 2 palabras, pero aquí tú ya puedes modificar que sea más de formación de 3, de 4 o 5 palabras y le vas a dar Start y ya van a aparecer ahí formaciones todavía más complejas con la palabra que tú estás investigando: pacientes con diagnóstico de, pacientes con enfermedad, pacientes con gastroparesia, etc. ¿Ves lo útil que es esta herramienta para conocer cómo se usan las palabras dentro de un lenguaje? Para eso es precisamente la herramienta de cluster. Igual, en Colloquy puedes manipular el orden en el cual aparecen las palabras, por frecuencia, por rango, por orden alfabético o por la terminación de la palabra. Y hasta aquí yo te recomiendo precisamente que uses más la de frecuencia, porque en el caso de lo que es trabajo de traducción, pues nos interesa más el lado de la frecuencia. O pues si trabajas también lo que es enseñante de lenguaje especializado, pues también te puede servir para que enseñes a tus alumnos estos términos que son más comunes en el lenguaje que tú estás trabajando. Y aquí también puedes manipular para que aparezcan las formaciones con la palabra pacientes hacia la derecha y todas las demás a la izquierda si quieres ver. Y así también aparecen formaciones con la palabra paciente al final y lo que está antes de ella, como los pacientes, en pacientes, de los pacientes, grupo de pacientes, etc. Esta herramienta es muy útil porque nos va a mostrar, no vas por repetirlo, cómo se forman palabras en un lenguaje. Y esto es sumamente interesante en el campo de la lingüística, para que conozcamos precisamente cómo los hablantes de la lengua van formando estas palabras. Y pues uno, como aprendiente de esas lenguas, pues es súper relevante como uno no es usuario nativo de esas lenguas, para conocer cómo funciona ese lenguaje y cómo piensan los hablantes. Y esas son las herramientas de Colloquy y Cluster. Espero que te haya servido. Más adelante realizaré ejercicios más completos sobre ello. Y si te gustó, dale like al video. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.